familia multimillonaria desprecia al novio pobre de su hija, pero lo que hace después deja a todos sin palabras. Apenas salía el sol en el horizonte y la mansión de los Montenegro ya estaba llena de vida. Los primeros rayos de luz se colaban por las grandes ventanas de cristal, reflejándose en los candelabros de oro que colgaban del techo, llenando todo con un brillo fastuoso. En la cocina, se mezclaba el aroma del café recién hecho con el de los huevos fritos, mientras doña Lucha preparaba el desayuno. Con manos curtidas por el trabajo duro, la mujer se movía con agilidad, como si fuera parte de la casa misma, mientras su hijo, Pedro, ya estaba afuera, lavando uno de los coches de lujo de la familia. El olor del jabón y la cera se mezclaba con el perfume de las flores del jardín, creando una atmósfera única que Pedro conocía demasiado bien. La mansión era un despliegue de riqueza y poder. Los muebles de caoba, los cortinajes de terciopelo, los pisos de mármol. Todo en ella gritaba elegancia y, al mismo tiempo, frialdad. Era un mundo al que Pedro sabía que no pertenecía, pero al que servía con dignidad, siguiendo el ejemplo de su madre. Dentro de la casa, doña Gabriela Montenegro, la matriarca, daba órdenes a los empleados con una frialdad cortante. Sus pasos resonaban en los pasillos mientras revisaba cada detalle, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Don Alejandro, su esposo, era el tipo de hombre que parecía tener el control de todo a su alrededor, autoritario, arrogante, seguro de su posición en la sociedad. Y ahí estaba Elena, la hija mayor, con su belleza etérea y su mirada serena. Parecía fuera de lugar en medio de tanto lujo y soberbia. Elena, a diferencia de sus padres, poseía una sensibilidad especial. No podía soportar ver cómo su familia trataba a los empleados, especialmente a Pedro y a su madre. Muchas veces se había quedado despierta en su habitación, escuchando en silencio los susurros de desprecio que sus padres soltaban, cada vez que creían que nadie los oía. Pero la vida en esa casa tenía reglas claras, y la voz de Elena era siempre acallada por la presión de ser una Montenegro. Pedro, con el corazón agitado, terminaba su trabajo en el jardín. Mientras colocaba el trapo en la cubeta, levantó la vista y la vio. Elena estaba ahí, de pie junto a una de las ventanas, observándolo con una mezcla de tristeza y admiración. Sus ojos se encontraron por un segundo, y aunque ninguno de los dos dijo una palabra, el mensaje fue claro: había algo entre ellos, algo que iba más allá de las barreras sociales que los separaban. Los días transcurrían en la mansión como si fueran parte de una maquinaria perfectamente engrasada, donde Pedro y doña Lucha eran simples piezas al servicio de los Montenegro. Pero en medio de esa rutina, había pequeños momentos, fugaces instantes que solo pertenecían a Pedro y Elena. Él sabía que estaba prohibido, que jamás podría aspirar a más que una mirada fugaz, pero aún así, su corazón se llenaba de esperanza cada vez que la veía. Y Elena, por su parte, encontraba en esos encuentros silenciosos un respiro de la vida que tanto la asfixiaba. Los días se transformaron en semanas y, poco a poco, lo que antes eran solo miradas entre Pedro y Elena se convirtió en conversaciones rápidas, casi robadas. Aprovechaban cualquier oportunidad para cruzarse en el jardín o en los pasillos, siempre con el temor de ser descubiertos por doña Gabriela o don Alejandro. Hablaban de cosas simples, de sueños, de lo que había más allá de los muros de la mansión, de una vida que, por el momento, solo podían imaginar. ¿Alguna vez has pensado en irte de aquí?, susurró Elena una tarde, mientras caminaban por el jardín, ocultos entre las rosas. Pedro la miró sorprendido, pero luego asintió. Claro que sí. Todos los días, respondió con sinceridad. Pero sé que no es tan fácil. Necesito trabajar, ahorrar, construir algo mío. Elena lo escuchaba con una mezcla de tristeza y admiración. Para ella, Pedro representaba la libertad que nunca había tenido. Yo también quiero escapar de este lugar, confesó, bajando la mirada. A veces siento que estoy atrapada en una jaula de oro, donde todo es bonito por fuera, pero vacío por dentro. Pedro sintió un nudo en la garganta. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, que encontrarían la manera de estar juntos. Pero sabía que no era tan simple. Elena, dijo con seriedad, vivimos en mundos distintos, y aunque me encantaría que las cosas fueran diferentes, hay reglas que no podemos romper.
Ella lo miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé, Pedro. Pero no puedo evitar lo que siento, confesó, su voz quebrándose. Pedro la tomó de la mano, sabiendo que era un gesto peligroso, pero en ese momento no le importaba. Tampoco yo, Elena. Pero tenemos que ser cuidadosos. De pronto, se escuchó la voz estridente de doña Gabriela desde la casa. Elena. ¿Dónde estás? Elena soltó la mano de Pedro con un sobresalto y dio un paso atrás. Debo irme, murmuró, su rostro reflejando la angustia de la situación. Nos veremos pronto, añadió, antes de correr hacia la casa, dejando a Pedro solo en el jardín, con el corazón latiendo frenéticamente. Él la observó desaparecer por las puertas de la mansión y sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que cada vez que se encontraban, corrían un riesgo enorme, pero al mismo tiempo, esos momentos eran lo único que le daba sentido a su vida. Mientras volvía al garaje, las palabras de Elena resonaban en su mente, una jaula de oro. Eso era precisamente lo que esa mansión representaba, tanto para ella como para él. Una jaula que los mantenía prisioneros de sus destinos, pero que al mismo tiempo los unía en una lucha silenciosa por algo más, por un amor que, aunque imposible, se negaba a morir. La mansión estaba preparada para una noche especial. Don Alejandro y doña Gabriela Montenegro iban a recibir a importantes invitados para una elegante cena. La mesa del comedor estaba perfectamente arreglada, con porcelana fina, cubiertos de plata y copas de cristal que reflejaban las luces de los candelabros. El ambiente olía a opulencia y poder, una imagen cuidadosamente diseñada por los Montenegro para impresionar. Desde la cocina, doña Lucha supervisaba a los otros empleados, asegurándose de que cada plato fuera perfecto. Pedro, mientras tanto, cumplía con sus tareas en la parte exterior, preparando los autos para los invitados. El nerviosismo se palpaba en el aire, pero él se mantenía firme, evitando pensar en la tormenta que se avecinaba. La cena comenzó con la usual formalidad. Los invitados intercambiaban cumplidos, charlas vacías sobre negocios y sociedad. Elena estaba sentada al final de la mesa, mirando su plato, incómoda por las miradas condescendientes de los presentes. Pedro se mantenía a un lado, en silencio, sirviendo el vino con la cabeza baja. Sabía que, para los Montenegro y sus invitados, él no era más que una sombra. Todo parecía ir normal, hasta que don Alejandro decidió desviar la conversación hacia Pedro. Ya saben, empezó con una sonrisa fría. Este joven es hijo de nuestra empleada, doña Lucha. Vaya familia trabajadora, no cabe duda. La sala estalló en risas superficiales. Elena sintió que su estómago se retorcía. Doña Gabriela tomó la palabra, levantando su copa. Sí, son trabajadores, dijo con desdén, aunque, claro, solo pueden aspirar a eso. La vida no es generosa con todos. Su tono era venenoso, y Pedro sintió un nudo formarse en su garganta. Había imaginado momentos como este, pero nunca pensó que dolería tanto. Uno de los invitados, siguiendo el tono de la conversación, se atrevió a preguntar, ¿y tú, muchacho? ¿Qué sueños tienes? ¿O estás contento sirviendo la mesa de otros? La sala estalló en más risas, llenas de superioridad y crueldad. Pedro, con las manos temblando, se detuvo un momento. Quería gritar, decirles que no era un simple sirviente, que tenía sueños y ambiciones. Pero se contuvo, respirando profundo. Trabajo para ganarme la vida, señor, respondió con voz firme, mirando al invitado a los ojos. Y sí, tengo sueños, pero mis sueños no se miden en platos de porcelana. La sala se quedó en silencio por unos segundos. La respuesta de Pedro era directa, y su valentía desconcertó a los presentes. Doña Gabriela lo miró con ojos fríos. Bien, dijo, esbozando una sonrisa fingida, los sueños son bonitos, hasta que la realidad te recuerda cuál es tu lugar. Luego dirigió su mirada a Elena, como queriendo dejar en claro que las ilusiones no tenían cabida en su mundo. Elena sintió la rabia hervir dentro de ella. Quería gritar, defender a Pedro, pero las palabras se atascaban en su garganta. Su madre acababa de marcar una línea divisoria entre ellos, un abismo imposible de cruzar. Pedro,
por su parte, se limitó a bajar la cabeza y salir de la sala con dignidad, resistiendo el impulso de romper en llanto. En la cocina, doña Lucha lo esperaba, con los ojos llenos de lágrimas. «Hijo», murmuró, tocando su hombro, «no dejes que te quiebren». Pedro la miró, asintiendo. «No, mamá». «No lo harán», prometió, sintiendo un fuego arder dentro de él. Sabía que debía cambiar su destino, y esa noche selló su decisión, debía irse, dejar la mansión y construir su propio camino, lejos de aquellos que lo despreciaban. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones para Pedro y Elena. Él evitaba cualquier contacto con la familia Montenegro, limitándose a cumplir con sus deberes de manera fría y mecánica. Sabía que debía mantenerse fuerte, porque la decisión que había tomado cambiaría su vida para siempre. Una tarde, mientras limpiaba el coche en el garaje, Elena apareció. Su rostro estaba pálido y sus ojos, llenos de dolor. «Pedro, podemos hablar», suplicó, con la voz quebrada. Pedro se detuvo, respirando hondo antes de asentir. «Vamos al jardín», dijo, señalando el lugar donde tantas veces se habían encontrado en secreto. Al llegar, ella tomó aire y habló apresuradamente. «Pedro, no soporto lo que está pasando. No soporto cómo te tratan. Quiero estar contigo, huir de todo esto». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, revelando la desesperación que sentía. Pedro la miró con tristeza. «Elena, eso es justo lo que quiero evitar. No quiero que huyas de tu vida por mí. Necesito irme y construir algo por mi cuenta». Su voz se rompió un poco al decir esas palabras, pero sabía que era necesario. ¿Entiendes? Necesito probarme a mí mismo que puedo ser más que el empleado de los Montenegro. Elena negó con la cabeza, luchando contra la realidad que se imponía. «Pero, ¿qué voy a hacer sin ti?», sollozó. «Eres lo único real en mi vida, Pedro». «Y tú eres lo único que me ha dado fuerzas para seguir», respondió él, acercándose y tomando sus manos. «Pero ahora debo alejarme, Elena. No es un adiós para siempre, es un hasta luego. Yo, tengo que encontrar mi lugar en el mundo». Ella sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Quería gritarle que no se fuera, que se quedara con ella, pero en lo más profundo entendía que Pedro tenía razón. «Prométeme que vas a volver», murmuró, con la voz ahogada por el llanto. Pedro la abrazó, sintiendo el dolor de la separación en cada fibra de su ser. «Te lo prometo, Elena. Volveré, cuando sea alguien de quien pueda estar orgulloso». La soltó con suavidad y se alejó lentamente, dejándola sola en el jardín, con su corazón dividido entre el amor y la razón. Los días siguientes fueron dolorosos. Pedro preparó su partida con determinación, ahorrando cada peso que podía y buscando oportunidades lejos de la mansión. Elena, por su parte, enfrentaba la vida en la casa como si llevara un peso invisible. Cada vez que veía a sus padres, la rabia y la tristeza se acumulaban en su pecho, recordándole el motivo de la marcha de Pedro. El día de la partida, Pedro se fue en silencio, sin despedidas, sin mirar atrás. En su corazón, llevaba el recuerdo de Elena y la promesa de un futuro diferente. Mientras el coche se alejaba por el camino de entrada, Elena lo observó desde una ventana, sintiendo que una parte de ella también se iba con él. Pedro dejó la mansión de los Montenegro con una maleta llena de ropa sencilla y el corazón repleto de sueños y heridas. Sabía que la vida que lo esperaba afuera no sería fácil, pero tenía claro que no podía seguir siendo el humilde empleado de los Montenegro. Debía labrarse un futuro digno, uno que no dependiera del desprecio o la caridad de nadie. Al llegar a la ciudad, buscó trabajo incansablemente. Durante semanas, fue de un lugar a otro, enfrentando rechazos, noches sin dormir y días de hambre. La mayoría de las empresas lo miraban con desdén. Después de todo, era solo un joven sin estudios, sin contactos, sin nada más que su voluntad de salir adelante. Pero Pedro no se dejó vencer. Sabía que la vida no iba a darle nada fácil, y estaba dispuesto a luchar con cada fibra de su ser. Finalmente, encontró un puesto como repartidor en una pequeña empresa de transporte. El salario era poco y las jornadas largas, pero Pedro no se quejaba.
Trabajaba de sol a sol, aprendiendo los entresijos del negocio, observando cómo se movían las mercancías, cómo se negociaban los precios. Por las noches, se inscribió en una escuela nocturna para terminar sus estudios. Con lo poco que ganaba, compraba libros de economía y administración. Pasaba las madrugadas devorando las páginas, aprendiendo conceptos que para otros eran complejos, pero para él eran la llave de un futuro mejor. Los años pasaron, y con el esfuerzo y la dedicación, Pedro comenzó a destacarse en su trabajo. Su jefe, impresionado por la actitud y la inteligencia del joven, le ofreció un puesto en la administración de la empresa. Ese fue el primer paso de muchos. Pedro aprendió sobre logística, negociación y gestión de negocios. En poco tiempo, pasó de ser un simple repartidor a un empleado clave en la empresa. Pero Pedro no se conformó. Con los ahorros de varios años y algunos préstamos que logró conseguir, se aventuró a abrir su propio negocio de transporte. Era un proyecto pequeño, solo contaba con un par de vehículos y unos pocos clientes, pero era suyo. Se entregó a su empresa con la misma pasión y determinación con la que había empezado a trabajar en la mansión de los Montenegro. Sus días estaban llenos de trabajo, noches de desvelo y momentos de dudas. Mientras Pedro construía su futuro, la situación en la mansión Montenegro se tornaba oscura. Don Alejandro, en su arrogancia y orgullo, había tomado decisiones financieras peligrosas. Apostó todo a negocios arriesgados, confiado en que el poder y el nombre de su familia lo sostendrían. Pero el mercado se volvió en su contra, y las inversiones que pensaba serían su mayor triunfo, resultaron ser su ruina. Los problemas financieros se volvieron imposibles de ignorar. Pronto, los Montenegro comenzaron a sentir los efectos. Las cuentas se acumulaban, los gastos superaban las ganancias y, finalmente, se vieron obligados a hipotecar la mansión para cubrir las deudas. Doña Gabriela, acostumbrada a la opulencia, cayó en una profunda depresión. Se encerraba en su habitación, incapaz de enfrentar la realidad de que su mundo de riqueza y prestigio se desmoronaba. Elena fue la única que enfrentó la situación con valentía. Aceptó la realidad de la caída de su familia y decidió salir a trabajar. Con su educación y esfuerzo, consiguió un empleo como maestra en una escuela pública. Por primera vez, sintió lo que era ganarse la vida por sí misma, enfrentando los desafíos diarios de las personas que antes veía como inferiores. Mientras tanto, Pedro seguía expandiendo su negocio. Su empresa creció más de lo que había imaginado. Ahora, era un hombre de negocios respetado, y su nombre comenzó a ser reconocido en la ciudad. Un día, mientras revisaba los documentos en su oficina, recibió una noticia que lo dejó helado: la mansión de los Montenegro estaba en venta. Al parecer, la familia se encontraba en la ruina total. Pedro se recostó en su silla, con la mirada fija en el techo. La noticia le trajo un torrente de recuerdos, las humillaciones, las risas crueles, la mirada impotente de Elena y las promesas que había hecho. Sabía que tenía el poder de cambiar las cosas, de extender la mano a quienes una vez lo despreciaron. Pero la pregunta era, ¿debía hacerlo? ¿Era eso lo correcto? Después de un largo momento de reflexión, Pedro decidió que debía enfrentar su pasado, no para vengarse, sino para demostrar que la dignidad y la grandeza de espíritu no se miden por la riqueza. Iba a ayudar a los Montenegro, pero a su manera y en sus propios términos. La mansión de los Montenegro, antes un símbolo de riqueza y poder, se había convertido en un lugar sombrío y silencioso. Las luces de los candelabros ya no brillaban como antes. Las cortinas, siempre impecables, estaban ahora gastadas y raídas. El jardín, que alguna vez fue un paraíso de flores y fuentes, se encontraba descuidado, con el pasto creciendo sin control. Era un reflejo perfecto de lo que había sucedido con la familia. Don Alejandro había envejecido en cuestión de meses. Su pelo, antes bien peinado y oscuro, estaba ahora lleno de canas, y sus ojos habían perdido el brillo de la soberbia. Pasaba los días encerrado en su estudio, revisando papeles y números que no lograba cuadrar. La mansión estaba hipotecada, las deudas se acumulaban y las llamadas de los acreedores eran constantes. La desesperación lo consumía lentamente. Doña Gabriela, por su parte, intentaba mantener las apariencias, aunque en su interior sabía que la caída era inevitable.
Se pasaba horas sentada frente al espejo, observando su reflejo como si buscara respuestas en él. ¿Cómo llegamos a esto?, se preguntaba a sí misma una y otra vez. La mujer altiva y orgullosa se había convertido en un eco de lo que fue, aferrándose a los pocos lujos que aún quedaban. Elena, en cambio, enfrentó la situación con una entereza admirable. Había aceptado un trabajo como maestra, una ocupación que le traía una nueva perspectiva sobre la vida y las dificultades que tantas personas enfrentan diariamente. Ayudaba en lo que podía con los gastos de la casa, aunque sabía que era insuficiente para evitar lo inevitable. Los bancos reclamaban la mansión, y pronto, ellos tendrían que dejarla. Las noticias del colapso financiero de los Montenegro se esparcieron por la ciudad como fuego. La alta sociedad, que antes los alababa, ahora los señalaba con desprecio y chismes maliciosos. Ya se lo merecían, decían algunos. Esa familia estaba muy llena de sí misma. Los amigos y conocidos desaparecieron, dejando a los Montenegro solos en su dolor. Pedro supo de la caída de la familia por un viejo conocido. La información llegó a él como un golpe, y aunque había esperado que la vida les diera una lección, no pudo evitar sentir una mezcla de tristeza y compasión. Recordó las palabras de su madre: nunca dejes que te quiebren. En lugar de disfrutar del sufrimiento de sus antiguos patrones, Pedro se sintió impulsado a actuar, a cerrar un ciclo que había quedado abierto en su corazón. Es el momento, se dijo a sí mismo. No para venganza, sino para demostrar quién soy realmente. Decidió entonces contactar a su abogado y estudiar la situación de los Montenegro. Iba a ayudarlos, pero no con caridad. Les ofrecería una salida digna, una forma de empezar de nuevo, y tal vez así, todos podrían encontrar la paz que tanto buscaban. El viento soplaba frío aquella mañana en la ciudad. Pedro observaba a través de la ventana de su oficina, sumido en sus pensamientos. Había llegado el momento de enfrentar a los Montenegro, pero no como el joven humillado que una vez fue, sino como el hombre exitoso y digno que ahora se había convertido. Llamó a su asistente y pidió que arreglara una reunión en la mansión Montenegro. Las emociones lo atravesaban con fuerza, orgullo, compasión, pero también un atisbo de nerviosismo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría las vidas de todos. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Los Montenegro, ahora enfrentando la inminente pérdida de su hogar, no estaban en posición de rechazar ninguna oportunidad. Pedro preparó sus papeles y se dirigió a la mansión, vestido con elegancia, pero con un aire sencillo. No quería que su presencia fuera una declaración de poder, sino una muestra de lo que había logrado con esfuerzo y humildad. Al llegar, notó los cambios que había sufrido la mansión. El jardín descuidado, la fachada opaca. Era como si la casa misma reflejara la decadencia de la familia. La puerta se abrió, y fue Elena quien lo recibió. Sus ojos se encontraron, y por un momento, todo lo que habían vivido, todo lo que habían sufrido, se manifestó en ese cruce de miradas. Pedro, no puedo creer que estés aquí, murmuró Elena, sin poder contener la mezcla de sorpresa y emoción que la invadía. Teníamos que hablar, Elena. Es hora de cerrar un ciclo, respondió él con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. Ella asintió, y lo guió hacia la sala, donde don Alejandro y doña Gabriela esperaban, sentados como si fueran sombras de quienes solían ser. La tensión se palpaba en el aire. Pedro, empezó don Alejandro con dificultad, no sé qué pienses decirnos, pero si vienes a disfrutar de nuestra miseria, adelante, ya estamos acostumbrados a las humillaciones. Pedro lo miró fijamente, y luego respondió con calma. No vengo a disfrutar de su dolor, don Alejandro. Vengo a ofrecerles una oportunidad, una que espero les sirva para empezar de nuevo. Sacó los papeles que había traído y los colocó sobre la mesa. Estoy dispuesto a comprar esta mansión. Les permitiré quedarse aquí sin pagar renta hasta que puedan recuperarse. Es mi forma de demostrarles que la dignidad no depende de la riqueza. Doña Gabriela, que hasta ese momento había estado en silencio, se llevó las manos al rostro y rompió en llanto. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto por nosotros, Pedro? Sollozó, su voz quebrada por la vergüenza y el arrepentimiento. Después de todo lo que te hicimos. Porque no lo hago por ustedes, lo hago por mí, respondió Pedro con suavidad.
Durante mucho tiempo llevé las heridas que me causaron como un peso. Pero me di cuenta de que si quiero seguir adelante, tengo que demostrar que soy mejor que el odio y el rencor. Yo gané. Pero no quiero que mi victoria sea la derrota de otros. Elena lo miraba con lágrimas en los ojos, comprendiendo al fin la grandeza de Pedro. El hombre que estaba frente a ellos era más noble, más digno que cualquiera de los que se sentaban a la mesa de su familia en sus mejores días. En ese momento, sintió que el amor que siempre había tenido por él se multiplicaba, lleno de admiración. El silencio en la sala era abrumador. Don Alejandro bajó la cabeza, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Aquel joven al que una vez había despreciado estaba ahora ofreciéndoles una salida, una oportunidad para empezar de nuevo. Pero más que eso, Pedro les estaba tendiendo una mano con una humildad y generosidad que él mismo había sido incapaz de mostrar en sus años de riqueza. ¿Y qué se supone que debemos hacer, Pedro?, preguntó don Alejandro con la voz quebrada por la vergüenza. ¿Aceptar la ayuda de alguien a quien despreciamos, a quien humillamos? ¿Qué nos queda entonces, si no podemos siquiera mantener nuestro orgullo? Pedro lo miró con firmeza. Les queda su humanidad, don Alejandro. Les queda la oportunidad de aprender y cambiar. Esto no es un castigo, es una oportunidad para ser mejores, para demostrar que las personas pueden cambiar cuando aceptan sus errores. Las palabras de Pedro cayeron como un torrente sobre los Montenegro. Doña Gabriela sollozaba en silencio, mientras Elena lo observaba con el corazón palpitante. Por primera vez, su padre, el hombre orgulloso y soberbio que siempre había conocido, se quebró. Acepto, murmuró don Alejandro con la voz ahogada. Acepto tu ayuda, y también acepto que me equivoqué. Nunca debí haberme creído superior a nadie. Pedro asintió lentamente. Es un primer paso, respondió con suavidad. Luego, se giró hacia Elena, quien lo miraba con una mezcla de gratitud y amor. «¿Podemos hablar, a solas?», le pidió, necesitando aclarar lo que había quedado pendiente entre ellos. «Claro», respondió ella, llevándolo hacia el jardín. Aquel jardín que había sido testigo de sus encuentros furtivos, de las esperanzas y los sueños compartidos, se veía diferente ahora. Era un reflejo de las cicatrices, pero también de las posibilidades. «Elena», empezó Pedro con la voz tensa. «Yo, nunca dejé de pensar en ti. Pero antes, necesitaba encontrarme a mí mismo. No podía estar contigo siendo solo una sombra de lo que quería ser». Ella se acercó, sus ojos brillantes de emoción. «Pedro, lo sé. Y estoy orgullosa de lo que eres. Te convertiste en el hombre que siempre supe que podía ser». Lo abrazó con fuerza, sintiendo que las piezas de su vida, que habían estado rotas por tanto tiempo, finalmente se unían. Se quedaron así por un momento, rodeados por el aroma de las flores, en un abrazo que sellaba su reconciliación. Cuando se separaron, Pedro la miró fijamente. «Elena, esto no será fácil. Yo te amo, pero necesitamos reconstruirnos a partir de lo que somos ahora, no de lo que fuimos». «Lo sé», respondió ella con una sonrisa. «Y estoy dispuesta a caminar a tu lado en este nuevo camino, sin importar las dificultades». Mientras ellos hablaban, dentro de la casa, doña Gabriela y don Alejandro comenzaron a entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La ayuda de Pedro no solo les daba una segunda oportunidad financiera, sino que también les enseñaba el valor de la humildad y la importancia de reconocer sus errores. Al día siguiente, se firmaron los papeles, y Pedro se convirtió en el dueño de la mansión. No había alarde, no había humillación. Era simplemente el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Los Montenegro, ahora sin la carga del orgullo, comenzaron a buscar formas de reponerse, con el apoyo silencioso y constante de Pedro. El sol brillaba con una luz suave en la mañana que marcó el comienzo de una nueva etapa para los Montenegro. La mansión, aunque ya no era suya, seguía siendo su hogar gracias a la generosidad de Pedro. Elena se despertó con una sensación diferente en el pecho. Ya no estaba la opresión del orgullo ni el peso de las expectativas. Su vida, aunque aún llena de desafíos, tenía ahora un propósito claro: reconstruirse desde la verdad y la humildad. Los días pasaban, y poco a poco, los Montenegro comenzaron a adaptarse a su nueva realidad.
Don Alejandro encontró trabajo en una pequeña empresa local. Ya no era el dueño ni el magnate, era simplemente un empleado más, con tareas y responsabilidades que antes consideraba indignas. Al principio le costó, pero con el tiempo, descubrió el valor de las pequeñas cosas, la satisfacción de un día de trabajo honesto, la tranquilidad de una vida sin excesos. Aprendió a respetar a los demás, comprendiendo que la verdadera dignidad no estaba en la riqueza, sino en la forma en que enfrentaba las dificultades. Doña Gabriela también cambió. El día en que aceptó que ya no podía mantener el estilo de vida de antes, algo en ella se rompió, pero, al mismo tiempo, algo nuevo surgió. Comenzó a realizar las tareas domésticas, algo que antes habría considerado indigno. Al principio, lo hizo con resentimiento, pero lentamente, con cada plato que lavaba, con cada rincón que limpiaba, encontró una especie de paz. Aprendió a valorar el trabajo que durante tantos años había ignorado, e incluso empezó a entablar amistades con personas que antes hubiera mirado con desprecio. Elena y Pedro continuaron viéndose, caminando juntos por el jardín que había sido testigo de sus encuentros secretos y de su dolorosa despedida. Ahora, las circunstancias eran diferentes. Ya no había secretos ni barreras insalvables. En una de esas caminatas, Pedro se detuvo y tomó las manos de Elena, mirándola fijamente a los ojos. Elena, comenzó, con una mezcla de emoción y seriedad en su voz, no puedo prometerte que será fácil. Pero quiero que caminemos juntos, que construyamos una vida desde la verdad, desde lo que somos ahora. Ella lo miró, con una sonrisa que reflejaba el amor y la admiración que sentía por él. Eso es todo lo que he querido, Pedro. No me importa si tenemos que empezar de cero, porque contigo, cada paso valdrá la pena. Las palabras salieron de su boca llenas de certeza y esperanza. Se abrazaron, sellando con ese gesto la promesa de un futuro juntos. Un futuro que no estaría definido por la riqueza o el estatus, sino por el esfuerzo y el amor verdadero. Mientras estaban en ese abrazo, Pedro sintió que finalmente había cerrado un ciclo. Ya no era el joven que había partido con el corazón roto y el orgullo herido. Ahora, era un hombre que había encontrado su camino y, junto a Elena, estaba listo para enfrentar lo que la vida les ofreciera. La mansión, que durante tanto tiempo había sido un símbolo de opulencia y arrogancia, se transformó en un lugar de aprendizaje y redención. Don Alejandro y doña Gabriela trabajaban para reconstruir sus vidas, conscientes de que la ayuda de Pedro había sido más que financiera, había sido un acto de humanidad que los obligó a cambiar. A mirar dentro de ellos mismos y reconocer sus errores. Los meses pasaron, y la transformación de los Montenegro se volvió evidente para todos. La alta sociedad, que había disfrutado viendo su caída, ahora los miraba con sorpresa. ¿Cómo era posible que aquellos que una vez cayeron tan bajo, se levantaran con tanta dignidad? La respuesta estaba en el cambio de actitud, en la humildad que habían aprendido gracias a la mano que Pedro les había tendido. Pedro, por su parte, siguió expandiendo su empresa, pero lo hacía con una nueva perspectiva. Sabía que el verdadero éxito no se medía en ganancias o propiedades, sino en la forma en que se trataba a las personas, en cómo se superaban las adversidades sin perder la humanidad. Elena estaba a su lado, trabajando como maestra y apoyando las causas sociales en las que ambos creían. La vida que construían juntos era sencilla, pero auténtica, y eso los hacía más felices que cualquier lujo. Una tarde, mientras paseaban por el jardín de la mansión, Elena se detuvo y miró a Pedro. ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado?, preguntó, con una sonrisa de nostalgia y orgullo. Este jardín, este lugar, antes era solo un escenario de sueños imposibles. Y ahora, es el punto de partida de nuestra realidad. Pedro asintió, tomando su mano. Sí, lo sé. Y estoy agradecido por cada momento, incluso por los más difíciles. Porque esos momentos nos trajeron aquí, a este lugar donde entendimos que la vida no se trata de lo que posees, sino de quien decide ser. Las palabras resonaron en el aire como una verdad inquebrantable. El jardín, que había sido testigo de su dolor y sus esperanzas, ahora se convertía en un símbolo de renacimiento. La vida, con todas sus vueltas y caídas, les había enseñado que la verdadera grandeza se encontraba en la humildad, en la capacidad de aprender y cambiar. En el horizonte,
El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Pedro y Elena se quedaron allí, de pie, contemplando el paisaje, conscientes de que habían recorrido un camino lleno de retos, pero que aún había mucho por delante. No importa lo que venga, dijo Pedro, apretando la mano de Elena, porque mientras estemos juntos, podremos enfrentarlo todo. Ella sonrió, inclinando su cabeza sobre el hombro de él. Así es. La vida da muchas vueltas, pero ahora sabemos cómo caminarla. Y así, el ciclo se cerró, dejando abierta la posibilidad de nuevos comienzos. Los Montenegro habían aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera riqueza no estaba en el oro o las mansiones, sino en la dignidad, el respeto y el amor que se lleva en el corazón.